Se ve bien la televisión, ¿verdad? Sí. A ver, por favor, buenas tardes. Os presento a Guillermo Herrero, que nos ha traído un programa para que no se pierdan dentro de lo que es ahora la modernidad y los medios que tenemos a nuestro alcance, porque los mapas y las cosas, pues, la gente que no lo entiende o los jóvenes ya casi no lo miran. Entonces, con este nuevo programa, si alguien está interesado y quiere entrar en él, pues ahora nos explicará la forma de hacerlo. Y simplemente pido la colaboración de la gente que recuerde alguna cosa que normalmente digáis que no esté correcta o quiera corregir algo, o eso tal, lo vamos a ir haciendo hoy o en sucesivos días. Entonces es dar un recorrido por lo que es el término de Arevalillo, que tiene casi 1.200 hectáreas con sus 10 polígonos y los parajes correspondientes. Entonces, ahora nos irá explicando y seguidamente iremos corrigiendo algún defecto o alguna cosa o alguna anécdota que alguno quiera añadir al recorrido. Entonces, creo que falta todavía alguien, pero bueno, nosotros vamos a ir comenzando. Por lo tanto, Guillermo tiene la palabra y podemos empezar. Muchas gracias. Pues, bueno, como ha dicho el alcalde, mi nombre es Guillermo Herrero, vengo de Segovia y a través de una consultora en Segovia estamos realizando desde el mes de octubre una serie de estudios en más de 60 pueblos ya de la provincia de Segovia. Estos estudios que estamos realizando, lo que pretendemos con estos estudios es intentar recuperar y recopilar todos los nombres relacionados con los términos de los pueblos de la provincia de Segovia. Es decir, hablamos de los nombres de los parajes, los nombres de las fuentes, los nombres de los caminos, los nombres de antiguos molinos, antiguas ermitas que hubiera que ya no existan. Vamos a intentar recolocar toda esa información porque, bueno, claro, toda esa información dirán muchos de ustedes, pero eso nosotros sí que lo sabemos. Pues muchos de ustedes seguro que lo saben, pero pensando también en futuras generaciones de Arevalillo y de Cega, que también puedan poseer esa información, que no se pierda y que perdure en el tiempo. Entonces, primero les quería mostrar, este va a ser el esquema que sigamos hoy en esta reunión. Me gustaría dar las gracias primero al Ayuntamiento, a Víctor Nemesio, por haber confiado en nosotros para este estudio. Y muchas gracias a todos por venir. Y me gustaría comentaros que todo lo que vamos a ver, vamos a hablar de nombres, de los lugares. Nosotros esa información, lógicamente, la hemos sacado del catastro, del Instituto Geográfico Nacional. Entonces vais a ver que hay muchos errores en cuanto a el propio nombre, que está escrito de manera incorrecta, en cuanto a la ubicación de ese nombre, de ese topónimo. Entonces, este va a ser lo que me refiero es que me podéis interrumpir sin ningún problema. Cuando veáis algún nombre que está mal, lo que sea que queráis comentar, me lo decís. Este va a ser el plan que vamos a llevar en esta reunión. Primero, una pequeña presentación del proyecto. Luego vamos a hablar de los topónimos, especialmente en Arevalillo de Cega. Y un poquito vamos a explicar luego cómo trabajamos nosotros, de dónde sacamos la información y las formas que tenéis de colaborar para ayudarnos a completar el estudio. Eso es de verdad lo que buscamos a través de este estudio, el que los vecinos de Arevalillo de Cega puedan ayudarnos, puedan colaborar para completar y realizar este estudio. Y por último, las conclusiones finales. Entonces, primero vamos a ver aquí este cartel. El cartel que habréis visto por ahí, anunciando esta reunión informativa para la recuperación de los nombres e historias de nuestro pueblo. También luego, por supuesto, en cuanto a las formas de colaborar que tenéis con esta aplicación, vamos a hablar de aquí, no sé si lo veis, el buscar en tu gestor, el topónimos en tu pueblo, que es esa aplicación de la que ha hablado el alcalde, que nos va a servir a vosotros para que nos podáis mandar todo tipo de correcciones, información que queráis sobre los topónimos en Arevalillo de Cega. Aquí estáis viendo este cartel y estáis diciendo esto de los topónimos, esto de la toponimia, ¿qué es? Bueno, pues como muchos sabéis, y si no os lo comento, los topónimos, la toponimia es una palabra de origen griego, topo, que significa suelo, significa tierra, y onimia es un sufijo griego que significa nombre. Por lo tanto, la toponimia es el estudio de los nombres del suelo, de la tierra.
La toponimia es el estudio de los nombres de los lugares de aquí del pueblo. Entonces, vamos a pensar un poco, porque claro, desde la toponimia, desde siempre, nuestros antepasados le pusieron un nombre a todas las cosas que había a su alrededor. Le pusieron un nombre, por supuesto, a la mesa, la bautizaron como mesa. A un árbol lo llamaron árbol. Y le pusieron también un nombre a los lugares por los que se movían. ¿Y por dónde se movían nuestros antepasados? Pues se movían por el país, le dieron un nombre al país, se movían por su provincia, le dieron un nombre a la provincia, y también se movían por su pueblo, ¿no? En este caso, el pueblo de vuestros antepasados, que es Arevalillo de Cega. Entonces, aquí me gustaría hacer un pequeño parón. Me gustaría que me comentarais, alguien si me puede decir de dónde viene el nombre de Arevalillo. De Cega es bastante obvio, pero Arevalillo, ¿de dónde viene Arevalillo? ¿Por qué no es Arévalo? ¿Por qué es Arevalillo? ¿Alguien lo sabe? ¿De dónde puede venir el nombre? A ver, alguien por favor que hable un poquito más alto. De un libro que escribió un señor que es de aquí, que es una pena que no esté, que entiende bastante. Yo le dije a los arebacos, pero es que, bueno, yo no le lo leí, pero no me quedó muy bien. Y arebacos, pero Aldebacos, arebacos, arevalillo, tiene una confluencia que podía ser de eso, de los arebacos. Que estuviesen aquí hasta los pobladores. Esa es Sí. Luego ya habrá otros estudios, claro. pero nosotros de verdad que no estamos seguros de... Es que es muy difícil estar seguro de algo que ocurrió hace 1000 años, cuando este pueblo, cuando hubo los primeros pobladores en este pueblo. Ya se sabe, sí que se sabe, como sabéis todos, que hace más de 3000 años, al final de la edad de bronce, sí que hubo aquí algunos pobladores, como la cueva de Jaspe, ¿verdad? La cueva del Tocino, ahí hubo los primeros, eso seguro que lo sabéis. Y estos pobladores seguro que no lo llamaban Arevalillo de Cega, lo llamarían de otra manera. El nombre, lógicamente, es posterior a esa época. Entonces sí que una de las teorías sobre el origen del nombre de Arevalillo de Cega es que puede venir de arebalón, arebalón, que significa junto al muro, junto a la empalizada. ¿Sabéis? La empalizada son estas vallas de carácter defensivo hechas por troncos. Puede que signifique entonces, vamos a decir que arevalillo, arebalón, puede que una de las posibilidades sea que signifique junto al muro, junto a la empalizada. Y también es verdad que hemos oído seguro que habéis oído vosotros otra teoría, que es que fueron unas personas de Arévalo de Ávila, de Arévalo, que vinieron aquí y se asentaron en esta zona, y en vez de llamarle Arévalo, le llamaron Arevalillo. No sé esa teoría, si también la habéis escuchado, puede que sea otra de las... En Ávila, al lado de Arévalo, hay un Arevalillo. También hay Arevalillo. Solamente Arevalillo. Pues en este caso tenemos varias teorías. Vamos a estar hablando ahora, vamos a ir viendo bastantes nombres, bastantes lugares de aquí de Arevalillo. Lógicamente, como digo, no podemos saber a 100% nunca que estos nombres, el origen de estos nombres. Vamos a intentar establecer su origen, pero es muy difícil, dado que estos nombres por primera vez fueron nombrados hace 500 de años. No sabemos cuántos años, pero por lo menos 500 o 1000 años. Entonces, igual que los antepasados de Arevalillo de Cega le dieron el nombre al pueblo, también le dieron un nombre a todos los lugares por los que ellos se movían, los lugares donde iban a segar, los lugares donde iban a descansar, en los arroyos, las fuentes donde iban a beber, los arroyos donde iban a coger cangrejos. A todos esos lugares le dieron un nombre, y son precisamente los nombres de estos lugares, los nombres de los parajes, los nombres de los caminos, los nombres de las fuentes, los que nos conciernen estar hoy aquí. Entonces, ahora sí que me gustaría que viéramos algunos de estos lugares de Arevalillo de Cega. No podemos ver todos, porque si no nos tiraríamos aquí toda la tarde, pero me gustaría que viéramos algunos de estos lugares de Arevalillo de Cega, y como son tantos los topónimos que existen en Arevalillo, vamos a intentar dividirlos según su origen, según su relación. Por ejemplo, si están relacionados con elementos religiosos, con la forma, con el uso del terreno, con la flora, con la fauna. Muchos de ellos están relacionados con la flora, por ejemplo, con los majuelos, ¿no? Relativos a las viñas, con las construcciones. En Arevalillo es muy curioso porque hay muchos de estos lugares que están relacionados con nombres de personas, muchos nombres de personas, vamos a decir ahora algunos, y otros simplemente que son nombres curiosos o desconocidos, que no sabemos de dónde pueden venir estos nombres. Por ejemplo, en cuanto a los nombres religiosos, me gustaría preguntaros si existe el humilladero, o si existe algún lugar que sea el humilladero en Arevalillo.
que es muy común en todos los pueblos, seguro que a lo mejor lo habéis oído. El humilladero era un lugar donde la gente se paraba a humillarse a la entrada o la salida del pueblo, a rezar antes de entrar o salir del pueblo. Normalmente era una cruz, era un elemento religioso. Me gustaría haber preguntaros eso, si no había, pues no había, o si hubo, no lo hemos conocido. Lo más cercano, Prado las Ánimas. Prado de las Ánimas, Prado de las Ánimas. Podría coincidir con algo de eso. Por ejemplo, también tenemos otros nombres que están relacionados, como he dicho, con construcciones. Por ejemplo, tenemos el Molino Viejo. El Molino Viejo, vamos a buscarle aquí. El Molino Viejo, ahí ya nos aparece. Aquí está. Pues pinchamos en esta zona de la izquierda y, como veis, nos lleva directamente a el lugar donde, como digo, todo esto es según catastro, que puede que esté bien o puede que no, donde está establecido el Molino Viejo. Me gustaría preguntaros si está bien ubicado. Sí, vale. Este está bien ubicado. Entonces, eso que sale ahí en verde, que es un salto de agua o alguna cosa dentro del Molino Viejo. Esa zona verde que se ilumina aquí, esto quiere decir que la parcela que está incluida en el Molino Viejo, o sea, que esta parcela de aquí es la parcela que incluye el paraje del Molino Viejo. Eso según el catastro. Vale, pero perdona que te interrumpa, No, tal, si no creo que es historia. Aquí hay más o menos lo que se puede entender por Molino Viejo. Antiguamente era un salto de luz, es una fábrica de luz más que molino. Intentar acercarnos. A ver, por favor. Entonces, anteriormente, Quemador lo tiene registrado muy cerca de donde está el salto de luz, que ha sido posterior. Había un molino, propiedad del municipio de Arevalillo, dando servicio al pueblo ya por muchos años. El tiempo de Amador sí que venía registrado como un molino harinero, Luego lo vamos a ver, etcétera, sí. Viene registrado. Entonces, está a poca distancia y podía confundir a error el que hablemos del Molino Viejo, que prácticamente no queda más que una pared que hay que verla, y luego lo que posteriormente fue la fábrica de luz. Entonces, en este caso sí que está bien ubicado el Molino Viejo. Es que estamos juntos, el Puente Viejo y el Molino sí, por el paraje está justo en el camino, sí. Claro, entonces, esto que dice aquí el Molino Viejo... El Molino Viejo estaba a la derecha y la fábrica de luz a la izquierda. Sí, pero nada más separado por el río. Sí. Por eso, pero que la diferencia está eso. El uno a la derecha y el otro a la izquierda. Correcto, pero ahí tampoco te lo precisa. Simplemente es que Claro. se puede referir al Molino Viejo. Esta no es la ubicación del Molino Viejo, o sea, no tiene por qué ser la ubicación del Molino Viejo. Esta es la ubicación del paraje que en catastro se llama Molino Viejo, y hay que saber diferenciarlo. ¿Qué ocurre? Que en catastro no están registrados ni los molinos ni las fuentes, por ejemplo. El nombre de Molino Viejo aquí no lo conocemos. Está el Puente Viejo, la hoz que está bien, Ajá. y el cañón, que le falta la isla. La ñ, sí. Pero la ubicación y el paraje está correcto. Está correcto. Pero se entiende Puente Viejo. Y luego, pegando al Puente Viejo, ha existido un molino que ya prácticamente ni se acuerda nadie de él, más luego lo otro. Pues ese molino es lo que estoy comentando, que me gustaría poder ubicarlo para que futuras generaciones del pueblo sepan dónde está ubicado ese molino, que ¿cómo se le conocía a ese molino? ¿Como molino viejo se le conocía? No. O molino, sin más. Puente Viejo, y dentro de la finca que tiene ahí, Existen nada más que unas paredes y no han tenido nombre. que No han tenido todavía es del nombre. ayuntamiento y actualmente está pegando al río Puesta de Arbre, existe una pared que supuestamente formaba parte de ese molino que ya nosotros no le hemos conocido. 100% seguro, no estamos seguros de que esa pared que existe perteneciera a un molino. No se sabe. Con seguridad. Casi seguro. Casi seguro, pero no. Seguridad. Hombre, si el lugar se llama Molino Viejo, pues es probable. Más arriba. O sea, Vamos a seguir avanzando. Luego no os preocupéis porque luego os comentaré cómo podemos ordenar toda esta información que tenemos aquí, cómo podemos ordenarla y De corregirla. todas formas, según veo yo la esta, lo que no está es en el sitio, porque la pared que existe del molino, y es el cruce del río y está aquí abajo, la pared está pegando aquí mismo, o sea, no está allá arriba, está pegando al puente. no precisa, te marca el paraje, Pero marca para que como está arriba. Y lo otro, donde podía estar el molino, estaba pegando
justamente el cruce del río. Donde tiene la flecha es donde está Exactamente. el más antiguo. Aquí, Esta es. Bueno, vamos a ir avanzando, luego os comentaré cómo podemos ordenar toda esa información. También tenemos, como he dicho, muchos topónimos, muchos nombres aquí en Arevalio de Cega relativos a personas. Personas que fueron lógicamente conocidas, serían buenas, malas, regulares personas, no lo sabemos, pero dejaron su huella en el pueblo en nombre de, en forma de topónimos. Por ejemplo, he hablado de Martín de Andrés. ¿Está bien escrito ese? Os pregunto, ¿está bien escrito Martín de Andrés? ¿Es el nombre de un lugar? Martín de Andrés aparece aquí. Vamos a ver. Martín de Ávila, Martín de Andrés. Vamos a ver, mira. Vale. Vamos a tranquilo. Esta es la zona que, según Catastro, se llama Barranco de Martín de Andrés y Martín de Andrés. Si está incorrecto, buscaremos la manera de corregirlo y ponerlo con el nombre que se corresponde a esta zona. Camino como yo era Arevalillo, la zona, Martín de Ávila. Martín de Ávila. Desde que yo lo conozco. Martín de Ávila es el nombre de Martín de Ávila. ¿Por qué? Os preguntaréis, ¿y esto por qué está mal en Catastro? ¿Por qué lo tenéis mal? Pues porque nosotros esta información, como digo, que hemos sacado del Catastro de Urbana, lo que ocurre es que en los años 80 y 90 toda esta información se informatizó. Y claro, al informatizarse todo esto, lo que ocurrió es que ellos, los topógrafos de los años 80 y 90, lo transcribían de unos topógrafos de los 50 con una letra muy bonita, muy gótica, pero muy difícil de entender. Entonces, muchas veces no sabían muy bien lo que ponía, si ponía Andrés o Ávila, y pusieron lo que pudieron. También tenemos otro nombre de personas, este espero que esté bien, que es la cerca de Pilar Moreno y la fuente de Pilar Moreno. ¿Ese está bien? La tierra de Pilar Moreno. Tierra Moreno. Tierra Morena. No está bien. Tampoco. Vamos a ver. Este está bastante mal ubicado. A ver, la fuente. Vamos a ir a ver un momento, por favor. Vamos a ver dónde está ubicada la fuente de Pilar Moreno, que aunque me he dicho que no está correcto, es esta zona que aparece en color rosa. Esta es la que se denomina la fuente de Pilar Moreno. No. Esta es la fuente del canto. ¿Cómo se llama? El fuente del canto. ¿Cómo se llama esta zona? La fuente del canto. La fuente del canto. Pues esta sería otra de las zonas. Peña la Pascuala. Esta es otra zona, otro nombre de persona que es Gil García. ¿Sí está bien? Gil García. Este es otro paraje relativo a una persona. Entonces, repito, todos estos nombres no es que los tengamos mal, que están mal, sino que nosotros los hemos sacado según están en Catastro, para que nos hagamos una idea del desastre que hay en cuanto a los nombres de Arevalillo de Cega. Entonces, para eso precisamente hacemos este proyecto, hacemos este estudio, para intentar corregir todos los nombres que están mal y ubicar a aquellos que no están incluidos. Cerca Zampón. Tenemos otros que están relacionados con la forma o el uso del terreno, como por ejemplo el Vallejo, o el Vallejo Herrero, o por ejemplo la Tablilla. La Tablilla se refiere a una zona lisa, pregunto. Vamos a hacer la Tablilla. Esta zona es la que se denomina la Tablilla. Pero no es tan lisa, no es una zona tampoco demasiado llana, ¿sí? Vale. Pues entonces podemos intuir por qué se llamaba la Tablilla entonces. Vale, a ver. También tenemos, estos son la mayoría. A ver, por favor, la mayoría de los nombres están relacionados con la forma o el uso del terreno. Luego hay algunos de ellos también que están relacionados con la flora y con la fauna. Tenemos, por ejemplo, cebollera, tenemos el nogal, ¿no? La nogaleja. La nogaleja. Cebollera, tenemos culebrilla. La culebrilla. Vamos.
esta zona en marrón es la que se denomina la culebrilla. Y luego hay algunos de estos nombres, por favor, algunos de estos nombres que simplemente tienen un origen desconocido, son nombres curiosos. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Cabo, pregunto Cabo, o parecido. Cabo La Nava. Cabo La Nava. Vamos a ver dónde está ubicado el Cabo La Nava, a ver si está bien. Menos mal que te conoces todos los lugares. Cabo. No estoy bien centrado porque ya quiero abarcar más de lo que vamos y escoger el orden, pero vamos, enseguida me lo recuerdo. Cabo. Está cerca aquí del Prado Andrés, cerca del Pico, Camino del Rico. Sí. Este es el Cabo. Y luego también tenemos otro, por ejemplo, las Tongas. ¿Puede ser? Las Tongueras. Vamos a ver si están. Las Tongueras. Las Tongas aparecen aquí, pero no es las Tongueras. Nos estamos dando cuenta de que hay muchos nombres que la mayoría, por así decirlo, que están mal. Pegando a la cerca para como aquel que dice. Esta es las Tongueras. Y otro también curioso puede ser que sea Valdemocos. Valdemocos. Vamos, por favor, silencio. Esta es la zona, vamos a alejarlos para que os ubiquéis mejor. Esta es la zona que, aquí está Arevalillo, esta es la zona que se denomina Valdemocos, cerca de las Peñas del Granjo, el barranco de Valdemocos. Esta es la zona. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Como estamos viendo, hay un montón de nombres que están mal escritos, mal ubicados. Algo hay que hacer con ello. Pues primero me gustaría, vamos a dejar esto un momentito, me gustaría primero comentaros cómo trabajamos nosotros para intentar recopilar toda esta información, no solo en el catastro, sino en más fuentes que vamos a consultar ahora. Y también, después os voy a explicar cómo podéis ayudarnos vosotros a colaborar y a completar este estudio, a corregir todos esos nombres, a ubicar los que no están bien ubicados, a añadir muchos de ellos que tampoco están incluidos. Entonces, para ello, pues nosotros lo primero que hacemos es intentar pensar de dónde podemos sacar nosotros información relativa a los nombres de Arevalillo de Cega. Por ejemplo, el primer documento, no podemos saber cómo se llamaban los nombres de Arevalillo de Cega hace 1000 años o hace 500 años, porque no hay documentos, al menos nosotros no hemos encontrado documentos donde aparezca esta información. Donde sí que podemos por primera vez ver información sobre Arevalillo de Cega, información veraz, es en este catastro que todos conocéis, que es el catastro del Marqués de la Ensenada, que data del año 1749. En el año 1749 se realizó, entre 1749 y 1752, se realizó un censo en todos los pueblos de España, mandado a realizar por el rey Fernando VI, a través de su ministro, el Marqués de la Ensenada. Entonces, ¿este catastro por qué es tan interesante? Pues porque este catastro consiste simplemente en 40 preguntas que la persona, el intendente, que es como se llamaba, que era el funcionario que venía aquí al pueblo, realizaba a los alcaldes del pueblo, a los labradores, al cura, a las personas de importancia del pueblo, les hacía estas 40 preguntas para que contestaran acerca de los lugares de Arevalillo de Cega. Entonces, para que nos hagamos una idea del año en que estamos hablando, de 1749, en 1749, por ejemplo, todavía existía la esclavitud en Estados Unidos. España, por ejemplo, conservaba todas sus colonias. No se había inventado ni siquiera la máquina de vapor. Estamos hablando de hace casi 300 años. Goya, el pintor, tenía 2 años, el pintor de cámara. Como he dicho, en España reinaba Fernando VI. ¿Qué ocurrió? ¿Qué comenta este catastro del Marqués de la Ensenada sobre Arevalillo de Cega? Bueno, pues lo primero que dice es quién compareció cuando vino ese intendente, ese funcionario, quién compareció aquí en Arevalillo de Cega. Pues os voy a leer un poquito, no vamos a leer las 40 preguntas, porque lo tiraríamos aquí toda la tarde, pero nos dice que comparecen don Francisco de Vírseda y Velasco, que era el nombre del cura, y luego los alcaldes. ¿Y por qué digo los alcaldes? Porque en aquella época, en Arevalillo de Cega, al igual que en la mayoría de pueblos de la provincia de Segovia, había 2 alcaldes, un alcalde para los nobles y otro para el pueblo llano. No podían compartir el mismo alcalde, tenía que haber 2.
En este caso, el nombre de los alcaldes era, lo podéis leer ahí, alcaldes, aparece aquí, eran Miguel Torres y Manuel Hernández. No sabemos quién era el de los nombres y del pueblo llano, pero esos eran los nombres de los alcaldes. Después también, a lo mejor os suena algún apellido de algún antepasado vuestro. Juan Martín de Peñas era el procurador, Agustín Sanz, el fiel de hechos, el escribano, el notario, Manuel de Andrés Mayor y Pedro Contreras y Francisco García, personas nombradas, que suponemos que eran labradores, gente que conocía muy bien el pueblo. Esas eran las personas que comparecieron en 1749 para realizar este catastro. Vamos a leer algunas de esas preguntas y ver cómo era el pueblo en el siglo XVIII, en el año 1749, y si encontramos información acerca de alguno de estos lugares que hemos nombrado de Arevalillo de Cega. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿cómo se llamaba el lugar? ¿Cómo se llama ese lugar? Pues el lugar se llama Arevalillo, sin de Cega, del partido de Pedraza, con sus despoblados, Bañuelos y Santa Cruz. O sea, los despoblados que ahora probablemente den nombre a un lugar, ¿no?, de aquí de Arevalillo de Cega. La segunda pregunta decía si el pueblo de Arevalillo de Cega era de realengo, estaba sujeto al realengo o al señorío. ¿Esto qué quiere decir? Si era de realengo, es que los vecinos de Arevalillo pagaban sus impuestos al rey, y si era de señorío, pues a un señor, a un noble. Daba un poco igual, porque al final tenías que pagar impuestos igualmente, pero en este caso, los vecinos de Arevalillo pagaban los impuestos, al igual que el resto de pueblos de esta zona, al duque de Frías, que era el dueño de la villa de Pedraza. Y a ese señor, a ese noble, era el que pagaba los impuestos los habitantes de Arevalillo de Cega. La cuarta, por ejemplo, nos dice qué tipo de tierras hay en este término. Pues nos dice que había labradío de secano, también había viñas, había sobre todo viñas, prados, praderas, monte de encina y también de enebro. La novena pregunta, por ejemplo, dice, ¿cuál es la medida que se utiliza en aquel pueblo? Pues la medida que se utilizaba en Arevalillo de Cega y que se sigue utilizando es la obrada, lógicamente. La obrada. Sí. La pregunta número 11 preguntaba qué tipo de cereales se recogían en Arevalillo de Cega. Y nos dice que se recogía trigo, cebada, centeno, algarrobas, avena, hierba y vinos también. Algarrobas, lo llamarían igual, algarrobas y La pregunta 17 pregunta si había algún molino en el término Arevalillo de Cega. En este caso dice que hay un molino harinero sobre el río Cega, distante del pueblo como medio cuarto de legua, con 2 piedras. Esto es la información que ya tenemos sobre el molino. Puede que sea ese molino que hemos visto antes, el que llamaba el catastro Molino Viejo, el molino que nombra aquí en 1749. Luego pregunta también la pregunta 19, que también es interesante, si había colmenas en el término. Sí que había. En este caso había 8 colmenas, y nos dice incluso de quiénes eran estas colmenas. A ver si eran de algún antepasado vuestro. 4 de Pedro Contreras, una de Gaspar Cuera, una de Francisco Álvaro, una de Santos Soloveras y otra de Manuel Herranz. Todos vecinos de este pueblo, dice. La pregunta 21, por ejemplo, dice cuántas familias, cuántos vecinos había en el pueblo. En el catastro de Marqués de la Ensenada, si leéis vecinos, no se refiere a personas, se refiere a familias. En este caso había 59 vecinos, 59 familias. No dice el número de habitantes, dice tan solo familias, casi 60 familias. Había 65 casas, excepto 2 arruinadas. Y luego dice qué profesiones había los habitantes de Arevalillo de Cega. Pues había, por ejemplo, un sacristán, un fiel de hechos, que hemos dicho que era un notario, un escribano, un tabernero y un cillero. El cillero era la persona que se encargaba de guardar el diezmo, los impuestos en forma de centeno y de cebada que recogía para los diezmos, era el cillero. Y se encargaba de almacenarlo y luego, lógicamente, de trasladárselo, en este caso, al señor duque de Frías. También había, por supuesto, había un tejedor de lienzos, un carpintero, pero, lógicamente, lo que se dedicaba la mayoría de gente eran labradores. Había 59 labradores y 5 pastores. Y otra para terminar,
nos dice si había pobres de solemnidad en este pueblo. Y había, en este caso nos dice que había 6 pobres de solemnidad en este pueblo. Había 6 pobres hombres vagando por el pueblo. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Con su familia, con sus hijos. Pero pobres. Como La solemnidad. Como veis aquí tampoco, en este documento, a ver, por favor, este documento le podéis encontrar tanto en la aplicación para teléfonos móviles que luego vamos a ver, como también lo podéis encontrar en nuestra página web, bueno, y en internet también si queréis localizarlo, pero de forma más a mano lo tenéis en la aplicación y en la página web que luego vamos a ver. Entonces, tampoco viene demasiada información, parece difícil de leer, pero os prometo que una vez que empiezas, le pillas un poco el truco a la letra para poder leerlo. 100 años después de este documento, en el año 1850, llegamos a otro censo importante que hubo en España, un censo rústico y fiscal, que fue el catastro el diccionario Madoz, que seguro que habéis oído también hablar de él. Este diccionario Madoz consistía en una hojita, lo mandó a realizar un ministro de una reina que ya no sonará más, que es Isabel II. Pascual Madoz mandó realizar esta hojita más o menos en todos los pueblos de España. Vamos a leer un poquito qué nos dice esto, como digo, del año 1850 sobre Arevalillo. En este caso todavía se nombra como Arevalillo. El de Cega no tengo yo muy claro cuándo añadió el apellido de Cega, el pueblo. En el 19. Pues poco después de este. Poco después de esto. Esto es del año 1850. Sí, que verdad, se añadió el apellido de Cega por el río. No estoy de acuerdo. Vamos a ver brevemente un poquito unas pinceladas de qué dice del pueblo. Es interesante ver cómo era el pueblo hace más de 160 años, casi 170 años. Pues vamos a ver, por ejemplo, dice, como he dicho, Arevalillo, dice Ayuntamiento de la provincia y diócesis de Segovia, que se encuentra a 5 leguas, Segovia. Situación en un llano, dominado a poca distancia por cuestas y grandes barrancos. Bien ventilado por todos los aires. Y no se conocen enfermedades frecuentes. Esto es importante porque en otros pueblos había fiebres intermitentes y tercianas, cuarteanas. En este caso, muy sanas. Nos dice, por ejemplo, también nos dice que había 50 casas muy ordinarias sin comodidades. Eso dice, 50 casas muy ordinarias sin comodidades. Hay una casa a la que llaman el concejo, el ayuntamiento, donde los vecinos se reúnen para acordar los asuntos generales. Nos nombra también la iglesia parroquial dedicada a San Mamés, y dice también que algo más lejos de la iglesia hay una fuente que llaman la fuente Valderraya. Vale. Aquí viene como Valderraya con 2 R's. A ver, vamos a ver, ¿cómo la nombráis vosotros? ¿Cómo? Puedes llevar razón. Porque los nombres luego se van deteriorando. Van cambiando. A ver, hemos hablado de que antiguamente había el poblado de Bañuelos. El de Santa Cruz no sé dónde ubicarlo. Ha habido gente estudiando, no lo hemos encontrado. El de Bañuelos sí. Y Bañuelos, el término de Bañuelos, y llegaba hasta la fuente Valdenaya. Entonces a lo mejor sí que podía ser Valderraya. Con 2 R's aparece aquí. Luego ya se cambió algo por lo que fuera y es igual que el Arevalillo de Cega podía ser Arevalillo algo de Bañuelos, pero al incorporarse Bañuelos o desaparecer, entonces a lo mejor ya tomó el apellido del río Cega para intentar agrupar los 2 municipios. Y lo de Valderraya puede ser que en sus tiempos sí que fuera la fuente. Estamos hablando de hace 170 años. Si nos hagamos una idea, los nombres evolucionan. Esto que está diciendo el alcalde es totalmente cierto, pero es que es así. Porque los nombres... No hay que darle la razón, hay que haberlo vivido. Los nombres van evolucionando y cambian los nombres, es una realidad. No ocurre solo en este pueblo, ocurre en todos los pueblos, incluso entre propias familias. Unas familias lo llaman de una manera y otras de otras. Eso es así. Bueno, eso nos nombra a la fuente. Y dice que esta fuente es interesante, que esta fuente de Valderraya, Valdenaya, es la fuente que utilizaba todo el vecindario, que tenía que ir hasta esa fuente para poder beber agua, así de sencillo. Luego nos dice que el terreno es de una calidad superior en una vega. No sé qué vega se referirá, pero en una vega, y dice, creo que se refiere a una vega que está cerca del Guijar. Dice que ahí es donde, cerca del Guijar, es donde había una vega que era de superior calidad. Habría que investigar a ver de qué vega se refiere. Robledo. El resto dice que el resto del terreno es de calidad inferior.
Luego tiene un monte encinar, enebros, viñas, y también nos nombra, esto es interesante, a una cueva, una de las cuevas que hemos hablado antes, la cueva de Jaspe. Dice que de esta cueva contenía una gran cantidad de piedra y que no muy lejos de esta cueva había un molino. El molino puede que se refiera al molino viejo. No. Hay que ir por venden ahora por 1.400.000 euros. Inmediato al cual hay un molino. Hay que investigar también a qué molino se refiere. Molino harinero, sí. Este era el de Rebollo. En este caso nos dice que había 53 familias y 150 altos, 150 personas. Y nos dice, por ejemplo, que el presupuesto municipal era de 30.728 reales. Espero que ahora sea un poco más, porque si no... No sé, yo creo que anda por ahí. Yo creo que estamos en la misma. Creo que hay que cambiar los reales por euros. Vamos por ahí. Como veis aquí, tampoco nos tiene demasiada información. Nos nombra, por ejemplo, la fuente, que es muy interesante, la fuente de la cual se surtían los vecinos, la fuente de Valderraya, Valdenaya. Nos nombra también ese molino, pero tampoco encontramos demasiada información. Donde por primera vez encontramos ya información plasmada y totalmente veraz sobre el término municipal es en este plano, que ahora le vamos a ver un poquito más de cerca para que lo leáis lo que está ahí más atrás. Queda este Arevalillo de Cega. Como veis, el de Cega es un añadido posterior, porque todo lo que veis en rojo en este plano son añadidos posteriores. Vamos a ver si, por ejemplo, dice que puesta al día en 1931-1932. Este fue el año en que se puso al día el plano, en que se actualizó. Pero el plano original data del año 1909, como veis aquí. Lo realizó un señor que se llamaba José María Ortega. En ese año. Después hubo una serie de revisiones. Entonces, ¿por qué es tan interesante este plano? Bueno, porque es el primer plano de 1909 en el que vienen recogidos todos los parajes, o prácticamente todos los lugares del pueblo. No solo los parajes, sino vamos a ubicarnos en el pueblo. Vamos a ubicarnos aquí abajo, Arevalillo. Por ejemplo, aparecen aquí los lavanderos, aparecen todas las sendas, los caminos. Luego, otro añadido posterior es estas líneas que probablemente se refiere al tendido eléctrico. Muy probablemente. El de la fábrica de Puente. Valdenaya, aquí aparece como Valdenaya, yo creo. Peñarredonda aparece también. Pradera ancha. Pradera ancha. Pradera ancha. Bueno, El Enebral, Peñón de la Zorra. Todos estos lugares por primera vez vienen recogidos en este plano, que nosotros este plano lo podéis encontrar en la aplicación de móvil y en el Instituto Geográfico Nacional, el Bañuelo. Es un plano muy interesante porque a vosotros que sois de aquí del pueblo seguro que todos los nombres podéis ver cómo algunos han evolucionado, como decía Víctor, y otros que siguen estando igual. Aquí pone las tripas. lo de Peña Zorra es actualmente el pilón de la Zorra, pero vamos, esas son cosas que nosotros ya lo iremos Como corrigiendo. veis, todo lo que hay en rojo, como os comentaba, un añadido posterior. A través este plano, luego vamos a poder ver en la aplicación, vamos a ver que absolutamente todos, el topógrafo, el señor que se llamaba... ¿Me podías enfocar un poco? Sí. Y por el 31 ya aparecerá. A ver, vamos a ver dónde... A ver, la que cruza el pueblo una línea roja bastante ancha, es Sí. esa que va con las líneas descontinuas a la izquierda, Esta. esa cruza el pueblo y luego sigue En la carretera. Cañada, La ¿ves? cañada. Sí, un poco, a ver, el camino justo que cruza el pueblo y luego sale también con la anchura y las líneas descontinuas. Camino no sé... A cañada de ganados. Pone cañada de ganados aquí. Vale. Cañada de ganados. Pero no. No, pero Sí, esa es la de abajo. La que cruza el pueblo. No, la roja. La que cruza el pueblo. Esa es la cañada que viene por arriba. Por arriba. Y ahí, un poquitín La otra es la carretera, lo que es la carretera. Ahí. Esa es la que baja de la lancha. Luego Habría que ver. es la línea roja, Sí, justo esta. ahí donde las tienes. Esta, ¿no? Esa línea roja que cruza el pueblo y luego prosigue hasta ahí. Camino de Arevalillo. Arrebollo. No dice más.
habría que Vale. ver más detenidamente este plano. No, pero por ser antiguo simplemente era una curiosidad. Ahí pone cañada de ganado, pero es la que viene Para arriba. por arriba. Lo otro es la carretera, lo que es ahora la carretera. Que puede ser la carretera y la otra beca por otro lado. Entonces puede ser la carretera, pero la carretera entonces no existía tampoco. La carretera era el camino de las viñas y venía por arriba por el llano seco. Pero por entonces ya yo creo que ya se pudo haber hecho. Yo el conozco año a 30. gente que si no está viva todavía, no hace muchos años que ha desaparecido, que ha picado piedra haciendo la carretera desde Rebollo a Arevalo. O sea que no tiene... Desde 1909 no tiene sería más posterior a la carretera. más de 100 años la carretera que estamos transitando. Bueno, este plano luego en la aplicación le podéis comparar con la foto actual y vemos que este señor, que don José María, vamos a verlo aquí, don José María Ortega hizo un trabajo absolutamente increíble porque todos los caminos, todas las cañadas, los arroyos coinciden con la foto actual tomada desde satélite. Entonces, luego lo podéis ver en la aplicación para teléfonos móviles. Sí, eso es para estudiar lo que tenga. Hizo un trabajo perfecto. Como veis aquí ya sí que de aquí podemos sacar mucha información relativa a los lugares de Arevalo de Cega, y es en la década de los 50 cuando encontramos el primer catastro que de verdad fue importante para la historia de España, porque en ese primer catastro de la década de los 50 fue cuando por primera vez cada finca era individualizada para un propietario. Es decir, antes de ese año, de la década de los 50, no estaba registrado, propiamente dicho, como vemos en este plano, que cada finca perteneciera a una persona. Y en el catastro de la década de los 50 se hizo por primera vez eso. También en ese catastro de los 50, perdón, en esa década, en los años 50, se realizó la primera fotografía aérea que tenemos de Arevalo de Cega. Hubo una un poco anterior, en el año 46, pero no tiene la calidad que tiene esta. Esta, la verdad, que para ser una fotografía de la década de los 50, del 56, está muy bien. ¿Por qué es tan interesante? Porque esta fotografía no fue realizada por España, fue realizada por los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Tomaron fotografías a todo el territorio español, Arevalo de Cega también, para intentar buscar bases estratégicas donde establecer sus aviones, como digo, Estados Unidos durante la Guerra Fría, y gracias a eso, pues Franco tuvo unas fotografías aéreas de toda España, que en aquella época era un lujo, claro. Entonces, esta fotografía la podéis encontrar, como digo, también en la aplicación, luego también lo podemos comparar con la actualidad. Y bueno, después de esta década de los 50, de la fotografía y de ese catastro que luego os voy a repartir aquí en unas hojitas que he traído para que lo tengáis también presente, llegamos, como he dicho antes, al catastro actual, de donde nosotros sacamos la información respectiva a los parajes, porque, como he dicho, las fuentes no vienen recogidas. Entonces, las fuentes, las muchas fuentes que había en Arevalo de Cega, que todavía muchos conocéis, como no las ubiquemos ahora, de aquí a 30, 40 años, no va a saber hacerlo nadie. Entonces, por eso es interesante hacerlo ahora. Vamos ahora que os he comentado cómo trabajamos nosotros, me gustaría explicaros cómo podéis vosotros colaborar con este estudio para ayudarnos a completarlo. Entonces, para ello os damos varias maneras posibles de que podáis colaborar. Para la gente que quizá no maneje las nuevas tecnologías, lo que vamos a hacer es repartir estas carpetas en las cuales os voy a mostrar lo que incluye. Incluimos un plano del término municipal y en la hoja que viene dentro de este plano incluimos los parajes según están en catastro, ¿vale? Como veis aquí, cada número se corresponde con un paraje, con un número, y por ejemplo el primero está ordenado por orden alfabético: Arroyo de las Chorreras, Arroyo del Monte del Pu algo, tiene que ser, Arroyo Lavanderos, etc. Entonces, para ello, para que nos ayudéis a completarlo, hemos dejado este espacio justo al lado de cada paraje para que podáis, con un bolígrafo, podáis completarlo. Y como he dicho, también incluimos este pequeño plano de la década de los 50 en el que aparece los polígonos. No estaban, por así decirlo, las parcelas, entonces venían por polígonos. Pues en el primer polígono pertenecían Valquemado, el Chaparral, el Arijo de Arriba, la Velilla, Valdecorral. Entonces esta hoja también la repartimos
para que os ayude a ubicaros y veáis cómo hay muchos nombres que sí que aparecen en el catastro de los 50 y que no aparecen en el actual. Entonces, Víctor, si puedes repartir así las carpetas más o menos una para cada familia, o como tú lo veas. Y vamos a echar un vistazo a otras formas de poder colaborar. Vamos a ver un momentito la aplicación para teléfonos móviles de la que hemos hablado. Ahí no viene. Ahí no viene. La fila de bandas que van a Vale, a ver, por favor. Luego podéis mirar bien las carpetas. Vamos a ver ahora, me gustaría comentaros para aquellos que manejáis el WhatsApp, la aplicación que es muy sencilla, que hemos desarrollado para todos los pueblos de la provincia de Segovia, los más de 60 pueblos de la provincia de Segovia en los que estamos trabajando. Si alguno tiene alguna duda de cómo descargársela o no le funciona o lo que sea, me lo comenta después, pero es muy sencillo. Para aquellos que quieran descargársela, la aplicación, pues simplemente mi móvil es gratuita, tanto para iOS como para Android. Mi móvil, por ejemplo, que es Android. Y aquí pulsando en el icono del Play Store, pues nos vamos aquí arriba, topónimos en tu pueblo, y es esta primera de arriba que sale en mayúscula. Yo, por ejemplo, ya la tengo instalada, entonces vamos a verla. Este es el icono de topónimos. Vamos a entrar. Entonces, esta aplicación nos sale, como veis aquí, la provincia de Segovia, Madrid y Ávila. A ver, siguiente, por favor. Aparecen en esta pantalla aparecen todos los pueblos de la provincia en los que estamos trabajando. En un principio hicimos una aplicación para cada pueblo, pero viendo que era más interesante que pudierais consultar no solo Arevalillo de Cega, sino también, si bajáis hasta abajo, con la V, pues podéis ver Valdebacas y Guijar, en la C podéis ver el Cubillo, también, aquí lo tenemos. Vamos en este caso a Arevalillo de Cega. Pulsamos en Arevalillo de Cega y nos aparece esta fotografía. Después aquí abajo nos aparecen, como veis, 6 pestañas. Aquí no se ve tan bien, lógicamente, como en el móvil, pero bueno, nos aparecen 6 pestañas. Pues, ¿cómo podemos utilizar esta aplicación? La primera es una pantalla, es una pestaña en la que aparece una pequeña explicación sobre en qué consiste este proyecto, estos nombres que son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, las fases del estudio, y abajo cómo podéis colaborar con este estudio. En el apartado de la lupita, en este apartado, cuando pulsamos, como veis, nos lleva directamente a Arevalillo de Cega, y según nos vamos acercando, van apareciendo todos los lugares según están en catastro. Actualmente los hemos superpuestos según están en catastro. Por ejemplo, La Peñuela, Carrazar, Las Centenas, El Hoyo, Viñas del Medio, El Quemaillo, Camino Valdemolinos. Parecen todos los parajes que están en catastro. Entonces,
Estos que están en verde, como veis, son algunos de los que nosotros tenemos alguna otra información respectiva al origen, al posible origen del nombre o una curiosidad. Por ejemplo, la Nava. Bueno, todo el mundo sabe lo que es una Nava, ¿no? Se denomina Nava a llanuras más o menos extensas, con vegetación herbácea y a veces rodeada de montículos. Los majuelos, pues los majuelos. Majuelo hace referencia a una viña o también a una planta de espino. Seguramente aquí se refiere a lo primero, a una viña, los majuelos. Entonces, este tipo de curiosidades las hemos querido incluir. ¿Cómo podemos trabajar con esta primera pantalla? Dándole a buscar parajes. Queremos ir, por ejemplo, a el Perdigón. Nos lleva al paraje que se denomina el Perdigón. Dime. Si queremos ir, por ejemplo, a la Tablilla, pues nos lleva a la zona que se denomina la Tablilla. También si pulsamos en activar catastro arriba a la izquierda, nos carga todas las parcelas catastrales según están en catastro actualmente. Entonces, ¿esto por qué es interesante? ¿Cómo puede ayudaros a vosotros y a la vez a nosotros para que colaboréis y nos ayudéis con este estudio? De manera que, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, la Peñuela, que viene como Peñuela, sin ñ, obviamente será la Peñuela, ¿no? Digo yo. Vale, pues en este último icono, en el apartado de el buzón, simplemente pulsando en el icono de WhatsApp, ya os lleva directamente a la conversación con nosotros. Y a través de esa conversación nos podéis enviar desde correcciones de los nombres, posible origen que sepáis, historias relacionadas con ese lugar. Para la gente que me diga, bueno, es que yo no me sé bien los nombres del pueblo porque se los sabía mi padre, mi abuelo, pero yo no los conozco tan bien. Nos podéis enviar también fotografías. Fotografías. Un día os dais un paseo por algún camino del pueblo y decís, oye, vamos a ver este paraje, o enviar una fotografía. Y nos enviáis una fotografía del lugar. También hemos querido incluir, por ejemplo, como he dicho antes, la fotografía del pueblo, la fotografía que hemos visto antes, de 1956, la fotografía actual y el plano de 1910, que puede tardar un poquito en cargar. Este plano, que se va cargando poco a poco, para que podáis echar un vistazo y podéis comparar cómo veis que los caminos coinciden perfectamente con el camino que hizo el topógrafo. Todo esto lo tenéis también aquí en este apartado. En el siguiente apartado hemos incluido el catastro del Marqués de la Ensenada, que hemos hablado un poquito antes de él, por si queréis leerlo, lo podéis acercar para leerlo. Y el diccionario Madoz, también, esa pequeña hojita de 1950, donde describe un poco el pueblo. Todo esto lo tenéis en la aplicación del móvil. Un apartado también de fotografías, en la que nos gustaría que todas las fotografías que nos enviéis, según nos las enviéis, las cargaremos en este apartado, pues la iglesia, todas las fotografías que nos vayáis enviando las iremos incluyendo en este apartado. Como digo, todo a través de esta última pantalla, a través del WhatsApp, de manera muy sencilla nos lo podéis enviar. Para aquellos que nos digan, bueno, es que yo tampoco los móviles tampoco lo manejo demasiado bien, pero quizás sí el ordenador, pues para ello hemos lanzado la semana pasada, lanzamos esta web que se llama topónimos.es, la cual creo que os va a ser de bastante utilidad. Topónimos.es. ¿Por qué es de tanta utilidad esta web? Pues primero hemos incluido una pequeña descripción del proyecto, en qué consiste, las fases, y aquí en el apartado de visita a tu pueblo, aparecen, según vamos a Segovia, aparecen todos los pueblos, vamos a ir a Revalillo de Cerro. A través de esta web podéis colaborar de manera muy simple. Para acercarse a este plano que veis aquí hay que pulsar el control, y una vez que pulsamos el control ya nos podemos acercar, y según nos acercamos aparecen las Peñas del Grajo, Valdemocos, que era Valdemocoso. Por ejemplo, Valdemocoso, simplemente que queremos cambiar ese nombre, nos queréis mandar esa información, pues pulsamos en Valdemocos, porque está mal, y como veis, aquí a la derecha pone corrige el nombre del topónimo que estimes, no está escrito correctamente, y pulsa en enviar. Pues pulsamos en Valdemocos, y nos sale aquí paraje actual, Valdemocos, paraje propuesto, Valdemocoso. Lo escribimos, Valdemocoso. Y esta información, simplemente pulsando en enviar, pasan un par de segundos y en 2 segundos ya nos sale el mensaje que dice propuesta enviada correctamente. En breve se modificará. Es decir, los nombres de los lugares que veáis aquí en el ordenador, que están mal escritos, que no están correctamente, nos lo podéis cambiar. Claro, me diréis algunos, pero es que hay algunos otros nombres que es que no están, algunas otras fuentes que no aparecen siquiera. También damos la opción aquí abajo, justo debajo de lo de corregir,
damos la opción de añadir un nuevo topónimo. ¿Cómo se añade un nuevo topónimo? Pues muy fácil, como dice aquí, dice haga clic aquí para añadir. Hacemos clic y nos dice ahora haga clic en el plano, en el lugar que desea añadir un topónimo. Pues por ejemplo, si aquí queremos añadir un paraje, una fuente, por ejemplo queremos añadir, vamos a poner un ejemplo, aquí una fuente, dice ahora introduzca el topónimo en la casilla nombre y pulse dar de alta. Pues introducimos, aquí abajo introducimos el nombre y ponemos Fuente Chica, por ejemplo. Fuente Chica. Pues esta información la escribimos y le damos a dar de alta. Y esta información, este lugar que hemos añadido, ya nos llega a nosotros también. Entonces, como veis, a través de la página web de topónimos.es también es muy sencillo que nos ayudéis a colaborar con este... Una pregunta, ¿qué control hay sobre eso? Porque uno puede llegar y empezar a decir tonterías. Claro, buena pregunta, claro. Y la liamos. En vez de aclarar, la liamos. Exacto, entonces, esto, lógicamente, esto nosotros nosotros no añadimos nada, primero lo hablamos con el ayuntamiento y el ayuntamiento pues tiene que dar el visto bueno a esa información, no vaya a ser que alguno, no digo que lo haga aposta, pero simplemente que se equivoque, que puede pasar. Entonces, toda esa información, lógicamente, antes de los resultados finales tiene un filtro. Entonces, como os he comentado, podéis ayudarnos a través de las carpetitas, del móvil y del ordenador. Y para finalizar, me gustaría comentaros qué queremos hacer con toda esta información que nosotros hemos recopilado, que vosotros nos habéis ayudado a completar. ¿Qué queremos hacer con toda esta información? Lo que nos gustaría hacer es, lógicamente, plasmarla, todos estos lugares del término municipal de Arevalillo de Cega, nos gustaría plasmarla para que no se perdiera, para que salvaguardar esta información y dejarle un legado a futuras generaciones del pueblo. ¿Cómo queremos hacer esto? ¿Cómo queremos que esta información no se pierda y que perdure en el tiempo? Pues primero nos gustaría realizar imprimir un plano para el ayuntamiento, donde aparezcan todos estos lugares correctamente escritos, correctamente ubicados. Después también nos gustaría, por supuesto, continuar con la aplicación para teléfonos móviles, porque como sabéis, la gente ahora mismo está con el móvil todo el día, entonces que el móvil, la aplicación para el móvil siguiera también en marcha. Y luego, para que vosotros también pudierais consultarlo cuando quisierais, este enlace que hemos visto al principio de Google Earth, este enlace que veis aquí, donde, a ver, silencio por favor, donde vais sobrevolando los lugares de Arevalillo de Cega y van apareciendo todos estos lugares, nos gustaría que colgar este enlace a Google Earth en la web del ayuntamiento, la página de Facebook, Arevalillo Vivo, colgar este enlace para que vosotros pudierais consultarlo también cuando quisierais. Y este enlace también sería interesante, como veis hay sitios en azul, en amarillo, pues pondríamos a lo mejor las fuentes en azul, los parajes en amarillo, y de aquellos lugares que tuviéramos una fotografía, es un ejemplo, esto no es real, tuviéramos una fotografía o una información, pues pulsando que nos saliera la información de ese lugar, de la fotografía de ese lugar. Entonces esta sería una manera. Y la última manera que también tenemos, aparte del plano para el ayuntamiento, este enlace y la aplicación para teléfonos móviles, actualizarla, también nos gustaría que vosotros os llevarais parte del estudio a vuestras casas. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues a través de estos libretos. Este, por ejemplo, es de Cerezo de Abajo. Estos libretos nos gustaría realizarlos también, seguro que lo realizaremos aquí en Arevalillo de Cega. Como veis, estos libretos, primero aparecería un pequeño plano del término, y luego de los lugares, de los parajes, de las fuentes, de los caminos, por ejemplo, el molino aquel que solo queda una pared, de esos lugares, si tenemos una fotografía, sería incluir la fotografía con una pequeña descripción y dónde está ubicado en el término municipal. Toda esa información nos gustaría recogerla. Por ejemplo, de la Casa de la Junta, que es un lugar de Cerezo de Abajo, pues desde la Casa de la Junta. La Casa de la Junta era un lugar donde se reunían los representantes de Cerezo de Abajo, de Arriba y Santo Tomé para dilucidar temas comunes entre los tres municipios. Pues una fotografía de ese lugar, conocido en el pueblo, y dónde está ubicado en el término municipal. Entonces, esto sería otra manera de que vosotros también os llevarais una parte del estudio a vuestras casas. Y eso ha sido todo. Lo que sí que me gustaría de verdad es que pudierais ayudarnos, porque como veis nosotros los medios que tenemos están bastante incorrectos, entonces cualquier duda, cualquier cosa, a través del móvil, ese WhatsApp, nos podéis hacer llegar cualquier duda que tengáis, o a través de Víctor, si no, os puede dar también mi teléfono para que, si tenéis cualquier duda acerca del estudio. Y nada, muchas gracias a todos por venir. Ha sido todo. Una pregunta. Dime.
¿Podríais vosotros encargaros en los mismos planes estos de hacer rutas o de preparar rutas? Eso lo tengo hablado ya con Víctor, ese sería el siguiente paso, ¿vale? Realizar una ruta. De hecho, mira, os lo enseño rápidamente, aquí en la página web, bajamos un poquito más, tenemos pensado ya lo de las rutas bastante avanzado, para en un futuro no muy lejano irnos moviendo y que vayan apareciendo todas estas rutas y con los lugares de interés del pueblo. Es el siguiente proyecto que tenemos en marcha. Muy bien, muchas gracias. Robert, no a mí empezar, no me he apoyado. Muy bien.